En el Hospital General de Ciudad de México, la calma habitual de la mañana se ve rota por el insistente pitido de las máquinas que monitorean a un paciente en estado crítico. Las luces fluorescentes del pasillo iluminan las caras cansadas de médicos y enfermeras que, a pesar de la rutina, sienten en el aire la tensión que trae consigo la lucha constante entre la vida y la muerte. El olor a antiséptico es omnipresente, actuando como un recordatorio constante de la fragilidad humana. Entre el vaivén de batas blancas destaca María, una joven enfermera con una cálida sonrisa que nunca desaparece de su rostro, incluso en los días más difíciles. Es conocida en el hospital por su empatía y dedicación, cualidades que la han hecho ganar el respeto y el cariño de sus colegas. María camina con paso decidido, revisando las hojas de los pacientes y asegurándose de que todo esté en orden. Su amor por la profesión es evidente en cada gesto, en cada palabra de aliento que ofrece a quienes cruzan su camino. Mientras se mueve por el hospital, el bullicio de Ciudad de México se filtra a través de las ventanas, recordando a todos que la vida sigue su curso más allá de esas paredes. Es un lugar donde las historias de esperanza y desesperación se entrelazan, creando un mosaico de emociones que María ha aprendido a manejar con delicadeza. En su rostro se refleja una mezcla de determinación y compasión, una combinación que la impulsa a dar lo mejor de sí misma en cada turno. Esa mañana, mientras revisa una lista de pacientes, un nombre desconocido llama su atención. Se trata de un hombre mayor, ingresado sin identificación alguna, que se encuentra en estado crítico. María siente un nudo en el estómago al pensar en la soledad que debe estar sintiendo ese hombre, sin nadie que lo acompañe en su momento de mayor vulnerabilidad. La idea de alguien enfrentando su posible final sin un ser querido a su lado la conmueve profundamente. A medida que avanza en su jornada, María no puede dejar de pensar en el hombre. Hay algo en su situación que la perturba, una necesidad casi visceral de ofrecerle un poco de humanidad en medio de la frialdad clínica de los monitores y el equipo médico. Consciente de que su tiempo es limitado, María decide que después de terminar sus tareas, irá a ver al paciente personalmente. El hospital, con su ritmo frenético y sus constantes urgencias, es un escenario que María conoce bien. Sin embargo, en el fondo de su mente, siempre existe esa pequeña chispa de esperanza de poder hacer una diferencia real en la vida de alguien. Mientras camina por los pasillos, escucha las conversaciones de sus colegas, las risas apagadas y los susurros de preocupación. El ambiente es un constante recordatorio del delicado equilibrio que se mantiene en cada piso, en cada habitación. Finalmente, al terminar su ronda, María se dirige hacia donde el hombre descansa. La habitación está en penumbra, iluminada solo por el parpadeo de las máquinas que vigilan cada latido de su corazón. El sonido monótono de los monitores es casi hipnótico, marcando el compás de una vida que pende de un hilo. María se acerca con cuidado, tomando la mano del paciente en un gesto de solidaridad silenciosa. A veces, se dice a sí misma, un simple toque puede comunicar más que 1000 palabras. En ese instante, siente una conexión inexplicable, una corriente de emociones que la inunda y la hace sentir que está exactamente donde debe estar. Con un suspiro, empieza a hablarle en voz baja, como si el simple acto de compartir su presencia pudiera tener algún efecto positivo. Antes de continuar, recuerda a quienes la rodean que historias como esta son más comunes de lo que parece, y que pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas. Con una sonrisa, invita a todos a suscribirse al canal para no perderse más relatos inspiradores. María, mientras ajustaba su uniforme impecablemente blanco en el vestuario del hospital, no podía quitarse de la mente la imagen del hombre mayor que había sido ingresado en una de las camas de cuidados intensivos. Su expediente, apenas una hoja en blanco, no contenía más que la palabra desconocido en el espacio reservado para el nombre. La sensación de urgencia y desamparo que le transmitía lo helado de la sala, con el incesante pitido de los monitores, perforaba su corazón con cada paso que daba hacia la habitación. Al entrar,
El aire estaba cargado con el olor penetrante de antiséptico, un recordatorio constante de la lucha entre la vida y la muerte que se libraba en cada rincón del hospital. Los monitores emitían un sonido monótono, interrumpido ocasionalmente por un pitido más agudo que indicaba alguna irregularidad en los signos vitales del paciente. María se acercó al hombre. Su rostro ajado y consumido por el tiempo era un mapa de experiencias del que no podía leer nada más que silencio. Sus manos, a pesar de la debilidad, mostraban signos de una vida de trabajo duro, con marcas que contaban historias sin palabras. María se sentía impulsada por una fuerza interna, una necesidad de conectar, de ofrecer algún tipo de consuelo a aquel hombre solitario. «No estás solo», murmuró suavemente mientras verificaba los fluidos intravenosos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sus palabras eran un eco suave en el cuarto, un intento de infundir calor humano en un entorno dominado por máquinas. El peso de la soledad del hombre se reflejaba en los ojos de María, quienes, al mirarlo, no veían solo un paciente más, sino una vida que clamaba por ser reconocida, por no desaparecer en el anonimato. «Me aseguraré de que encuentren tu nombre», prometió en silencio, mientras el latido rítmico de los monitores parecía afirmar su resolución. El bullicio del hospital se filtraba a través de las paredes, pero en aquella habitación el tiempo parecía detenerse. Afuera el mundo seguía girando, con el personal médico yendo y viniendo, cada uno atrapado en su propio frenético ritmo. Sin embargo, para María, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio, a ese hombre cuya presencia había encendido una chispa de determinación en su interior. Cada vez que observaba el rostro del hombre, un sentimiento de urgencia la invadía. La necesidad de saber quién era, de descubrir su historia antes de que fuera demasiado tarde, la mantenía en vilo. Su mente viajaba a posibilidades infinitas. Tal vez era un abuelo que alguien estaba buscando desesperadamente, tal vez un amigo perdido. Esa incertidumbre, esa falta de respuestas, era un dolor constante que la empujaba a seguir adelante. El sonido de las ruedas de un carrito de medicinas resonó en el pasillo, rompiendo la quietud momentánea. María, con un suspiro, sabía que debía continuar con sus otras responsabilidades, pero con cada paso que daba alejándose de la habitación, sentía que dejaba atrás una parte de su propia alma. Aún así, prometió regresar tan pronto como pudiera, determinada a no dejar que el hombre enfrentara su batalla solo. Mientras se dirigía a la estación de enfermería para revisar otros deberes, no podía dejar de pensar en los ojos cerrados del hombre, en su respiración irregular. En cada pausa entre sus tareas, su mente regresaba a él, a la promesa no verbalizada de descubrir su historia, de asegurarse de que su paso por el mundo no fuera en vano. El hospital, con sus luces brillantes y sombras largas, se convertía en un escenario de lucha personal para María, donde la empatía y la humanidad eran las verdaderas protagonistas. Su conexión con el paciente, aunque inexplicable, era inquebrantable. El deseo de hacer una diferencia, de asegurarse de que su existencia tuviera un significado, era la fuerza que impulsaba a María a seguir adelante, a buscar respuestas en un lugar donde, muchas veces, las preguntas quedaban sin resolver. El hombre yacía en la cama del hospital, rodeado de máquinas que vigilaban cada latido, cada respiración, cada tenue indicio de vida. A simple vista, parecía un anciano común, pero había algo en su rostro que sugería una vida llena de historias, de momentos intensos y de secretos bien guardados. María, con su uniforme impecablemente blanco, se acercó a él casi de puntillas, como si temiera interrumpir un sueño profundo del cual él no quería despertar. En su mente, María comenzó a imaginar quién podría ser este hombre. Tal vez había sido un aventurero que recorrió el mundo, o un padre devoto que dedicó su vida a su familia. Con cada paso que daba hacia su cama, la curiosidad crecía dentro de ella, alimentada por una inexplicable conexión que sentía hacia él. Esa conexión no era solo profesional,
Nacía de un lugar más profundo, un rincón del alma que rara vez se iluminaba. A pesar de su estado inconsciente, ella decidió hablarle. «Hola, soy María. Estoy aquí para cuidarte», dijo con una voz suave, casi como un susurro que flotaba en el aire estéril de la habitación. No esperaba respuesta alguna, pero en su corazón esperaba que, de alguna manera, sus palabras llegaran a él, cruzando esa barrera invisible que separa la conciencia de la inconsciencia. Mientras hablaba, breves destellos de la vida del hombre comenzaron a cruzar su mente. Imágenes fugaces de una infancia en el campo, tardes de juegos bajo el sol, rostros de personas que alguna vez significaron todo para él. Estos fragmentos de recuerdos parecían tejerse juntos como un tapiz incompleto, generando un misterio que María estaba decidida a desentrañar. Sin embargo, no era solo su curiosidad lo que la impulsaba. Había una necesidad urgente y casi desesperada de darle a este hombre un sentido de pertenencia, de asegurarse de que no estaba completamente solo en este mundo. Esa necesidad la llevaba a sostener su mano, a ofrecerle compañía en este momento tan incierto. Mientras se quedaba con él, María reflexionaba sobre su papel como enfermera. Era más que solo administrar medicamentos y monitorear signos vitales. La verdadera esencia de su trabajo residía en la empatía, en el poder del contacto humano para sanar y consolar. Este hombre, con su silencio y su fragilidad, le recordaba la importancia de esa conexión. El olor a antiséptico y el zumbido constante de las máquinas no lograban distraerla de su misión. Había algo casi sagrado en esos momentos que compartía con él, una intimidad silenciosa que no requería palabras. Sin embargo, en lo profundo de su ser, María sabía que había más en juego de lo que podía ver a simple vista. La historia del hombre estaba entrelazada con la suya de una forma que aún no comprendía. Mientras lo observaba, se preguntaba si sus caminos se habían cruzado antes de alguna manera, en alguna vida pasada o en un giro del destino que aún no había revelado su propósito. Esta idea la mantenía alerta, sus sentidos agudizados, sus emociones a flor de piel. El hospital, con su ritmo frenético y su atmósfera de urgencia, parecía desvanecerse a su alrededor. En ese pequeño universo que compartía con el hombre, el tiempo transcurría de manera diferente, menos marcado por la prisa y más centrado en el momento presente. María sabía que debía descubrir la verdad sobre él, no solo por su bienestar físico, sino también por el suyo propio. Había algo en esta conexión que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse hasta que entendiera completamente lo que el destino quería mostrarle a través de esta experiencia. Mientras el día se desvanecía y las sombras se alargaban en la habitación, ella decidió que no descansaría hasta descubrir quién era realmente aquel hombre y por qué sentía que sus vidas estaban tan profundamente entrelazadas. La respuesta, intuía, cambiaría todo. La situación en el hospital se tornó más tensa con cada minuto que pasaba. El hombre en el lecho de muerte, cuya identidad seguía siendo un misterio, empeoraba visiblemente. Los monitores parpadeaban con cifras preocupantes y el personal médico se encontraba en un estado de alerta constante. María, observando la escena, sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que la vida de aquel hombre pendía de un hilo, y la incertidumbre sobre su identidad solo añadía un peso adicional a sus hombros. Los médicos, liderados por el doctor Hernández, un hombre de expresión severa pero con un corazón bondadoso, discutían las opciones de tratamiento. Sin embargo, sin información sobre el paciente, sus manos estaban atadas. «Necesitamos saber más sobre él», decía el doctor con un tono de frustración contenida, mientras revisaba los informes una y otra vez en busca de alguna pista que pudiera haber pasado por alto. La burocracia hospitalaria complicaba las cosas. Las leyes de privacidad y la falta de documentos hacían casi imposible contactar a algún familiar del hombre. María, determinada a no rendirse, comenzó a buscar entre las pertenencias del paciente, esperando encontrar algo que pudiera ayudar. No era mucho,
apenas un par de objetos personales, pero cada pequeño detalle podía ser una pista crucial. Mientras tanto, Pedro, el joven médico que había sido un apoyo constante para María desde que comenzó su turno, se acercó. «¿Cómo lo llevas?», preguntó, notando la preocupación en el rostro de su amiga. «Es frustrante», respondió María, sin apartar la vista del paciente. «Siento que estamos perdiendo el tiempo mientras él se nos escapa». Pedro asintió, compartiendo su frustración, pero en ese momento su mirada se tornó más decidida. «María, no estás sola en esto. Vamos a encontrar la manera de ayudarlo, de una forma u otra», le aseguró colocando una mano reconfortante sobre su hombro. La tarde avanzaba, y el hospital, a pesar de su bulliciosa actividad, parecía especialmente silencioso. El sonido de los monitores era un recordatorio constante de la lucha por la vida que se libraba en esa habitación. María, sintiendo la presión del tiempo, decidió que tenía que hacer más. Con la ayuda de Pedro, comenzó a indagar en la base de datos del hospital, buscando alguna coincidencia que pudiera arrojar luz sobre la identidad del hombre. Sin embargo, sus esfuerzos parecían infructuosos. El sistema no arrojaba resultados útiles y la frustración crecía. «Esto no puede estar pasando», murmuró María, mientras Pedro navegaba por la pantalla del ordenador con una concentración feroz. La situación se tornó más crítica cuando el doctor Hernández, con una expresión grave, anunció que las condiciones del paciente estaban deteriorándose rápidamente. «Tenemos que prepararnos para lo peor», dijo, aunque sus ojos revelaban una chispa de esperanza, como si no quisiera rendirse del todo. María, sintiendo la urgencia de la situación, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. «Pedro, ¿qué más podemos hacer?», preguntó, buscando alguna idea que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. «Podemos intentar contactar con otros hospitales, tal vez alguien lo reconozca», sugirió Pedro. Era una idea desesperada, pero a esas alturas, cualquier cosa era mejor que no hacer nada. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando, y cada segundo que pasaba era un recordatorio de que la vida del hombre colgaba en el balance. María sabía que debía mantener la calma, pero la presión era abrumadora. Justo cuando parecía que las esperanzas se desvanecían, una enfermera del turno nocturno, que había estado escuchando la conversación, se acercó. «Quizás pueda ayudar», dijo, mostrando un papel que había encontrado entre las pertenencias del hombre. Era una fotografía, descolorida y desgastada por el tiempo, pero lo suficientemente clara como para mostrar un rostro que tal vez podría ser la clave para resolver el misterio. Con la fotografía en mano, María sintió que una nueva energía la impulsaba. Aunque los obstáculos eran grandes, la posibilidad de encontrar una respuesta le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. El destino del hombre aún no estaba sellado, y María estaba decidida a luchar hasta el final. En el bullicioso ambiente del Hospital General de Ciudad de México, María se encontraba en la pequeña sala de descanso, tomando un respiro con una taza de café en la mano. La luz fluorescente iluminaba el espacio de manera fría, pero el aroma del café y la presencia de Pedro, un médico joven y su amigo cercano, aportaban un calor humano que contrarrestaba la atmósfera clínica. Pedro, con su característico sentido del humor y su mirada siempre alerta, notó la preocupación en los ojos de María. «¿Cómo va todo con el nuevo paciente?», preguntó Pedro mientras se apoyaba en la pequeña mesa de la sala. «Es difícil, Pedro. Siento una conexión con él que no puedo explicar. No sé si es la falta de información sobre su identidad o la soledad que parece rodearlo», respondió María, su voz cargada de una mezcla de frustración y compasión. Pedro la miró con comprensión. «Trabajar aquí puede ser agotador, tanto física como emocionalmente, pero recuerda que no estás sola. Estamos todos en esto juntos. Para eso está el equipo, para apoyarnos mutuamente», le dijo, tratando de infundirle ánimo. María asintió, sabiendo que Pedro tenía razón. El trabajo en el hospital requería un esfuerzo conjunto, y a menudo las relaciones que se forjaban entre el personal eran lo que les permitía seguir adelante
en los momentos más difíciles. Sin embargo, había algo en este paciente sin nombre que tocaba una fibra especial en ella. ¿Has pensado en cómo lidias con la presión del trabajo?, preguntó María, cambiando el tema hacia Pedro. Él sonrió, un gesto que le iluminó el rostro. Siempre trato de recordar por qué decidí ser médico en primer lugar. Es fácil perderse en la burocracia y en la rutina diaria, pero al final del día estamos aquí para ayudar a las personas. Ver una sonrisa de agradecimiento o saber que hiciste una diferencia, eso es lo que realmente importa, contestó con sinceridad. María se quedó pensativa. La conversación con Pedro le recordó la importancia de no perder de vista su propósito, incluso cuando los días se volvían oscuros y desafiantes. Gracias, Pedro. Realmente necesitaba escuchar eso, dijo, dándole un suave golpe en el brazo como muestra de agradecimiento. Siempre estoy aquí para ti, María, y para el paciente también. Veremos qué más podemos hacer para ayudarlo, afirmó Pedro mostrando su disposición a colaborar. El ambiente del hospital, aunque a menudo estresante, también era un lugar de camaradería y apoyo incondicional. María sabía que, aunque la situación del paciente era complicada, no estaba sola en su misión de ofrecerle lo mejor que el hospital podía proporcionar. Mientras la conversación continuaba, ambos reflexionaban sobre las complejidades de su trabajo, la vida y la muerte que a menudo se encontraban a su alrededor. La conexión que compartían no solo era profesional, sino que estaba cimentada en una profunda comprensión mutua y en el respeto por el trabajo que realizaban. La charla se desvió hacia anécdotas más ligeras, historias de otros pacientes y los pequeños momentos que hacían que todo valiera la pena. Las risas llenaron la sala de descanso, un alivio necesario en medio de la tensión que a menudo caracterizaba sus turnos. A medida que la conversación se desvanecía, María sintió una renovada sensación de propósito. Sabía que, aunque los desafíos eran constantes, el apoyo de Pedro y el resto del personal del hospital le proporcionaba la fuerza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Mientras se preparaba para regresar al ala donde el paciente sin nombre descansaba, María sintió una oleada de determinación. Independientemente de lo que el futuro les deparara, estaba decidida a hacer todo lo posible por aquel hombre, alimentada por la esperanza de que, de alguna manera, su destino y el de él estuvieran entrelazados para bien. Con una última sonrisa de Pedro y un suspiro profundo, María salió de la sala de descanso, lista para enfrentar lo que viniera, un paso más cerca de desentrañar el misterio que rodeaba al hombre que había capturado su corazón y su mente. La tensión en el aire del Hospital General de Ciudad de México era palpable. Las luces fluorescentes emitían un zumbido constante, casi imperceptible, que se mezclaba con el ritmo intermitente de los monitores. María, con su bata blanca impecable, se movía con agilidad entre las camas, revisando a cada paciente con una dedicación que había llegado a ser su sello distintivo. Sin embargo, esa tarde, su atención estaba centrada en una habitación en particular, donde un hombre mayor yacía en una cama, apenas consciente. Desde su llegada, aquel hombre había sido un enigma, sin identificación, sin familiares que lo reclamaran, solo un nombre provisional en su expediente: Juan Doe. María sintió una inexplicable urgencia de estar a su lado, como si un hilo invisible la conectara con él. Mientras los médicos discutían su pronóstico y la posibilidad de su recuperación, la maquinaria burocrática del hospital parecía haberlo relegado al olvido. El ambiente en la sala de cuidados intensivos se tornó más denso cuando los monitores comenzaron a emitir pitidos irregulares. El sonido, inicialmente un murmullo dentro de la cacofonía habitual del hospital, pronto se transformó en una alarma que no podía ser ignorada. Los médicos se apresuraron a la cabecera del paciente, revisando las conexiones, intercambiando miradas de preocupación. El corazón de María latía con fuerza y una sensación de impotencia la invadió. «Necesitamos estabilizarlo», exclamó uno de los médicos, su voz cargada de urgencia. Pedro, el joven médico y amigo de María,
Intentaba coordinar al equipo, pero la situación parecía escapar de su control. Los monitores parpadeaban, casi en sincronía con los latidos erráticos del corazón del hombre. En medio del caos, María sintió un impulso instintivo. Se acercó a la cama del paciente. Sus dedos temblorosos rozaron la mano del hombre. No sabía exactamente qué la motivaba a hacerlo, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. Él estaba solo, y en ese momento, la conexión humana parecía su único refugio. «Estoy aquí contigo», susurró María, apretando suavemente su mano. Las palabras eran simples, pero estaban cargadas de una promesa de compañía, de que no enfrentaría ese momento solo. Para sorpresa de todos, los monitores, que habían estado al borde de un colapso total, comenzaron a estabilizarse. Los números en las pantallas dejaron de fluctuar de manera alarmante y empezaron a mostrar signos de estabilidad. El asombro se reflejó en los rostros de los médicos y enfermeras. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Pedro, incrédulo. María no tenía respuestas, solo una certeza inquebrantable de que su gesto había significado algo más profundo de lo que podían comprender. El personal del hospital, aún desconcertado, se reunió en torno a la cama, susurrando teorías y especulaciones. Algunos lo atribuyeron a una coincidencia, otros a un milagro. María, sin embargo, sentía que había algo más, una conexión que iba más allá de lo físico. En su mente se formó una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué vínculo los unía a ella y a este hombre misterioso? El zumbido de los monitores se había transformado en un ritmo constante y reconfortante. María permaneció al lado del paciente, sin soltar su mano mientras los demás intentaban reanudar sus tareas, aunque el evento que habían presenciado seguía siendo el tema de conversación. A medida que la calma regresaba lentamente a la sala, María se permitió cerrar los ojos por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. No podía evitar preguntarse si aquello era una señal de algo más grande, un misterio que aún estaba por desvelarse. Y mientras esas preguntas rondaban en su mente, una determinación se asentó firmemente en su corazón: descubrir la verdad detrás de la identidad de aquel hombre y el inexplicable vínculo que los unía. El sonido monótono de los monitores se había convertido en una parte constante del paisaje sonoro del hospital, una especie de música de fondo que nadie escuchaba realmente hasta que algo cambiaba. Ese algo ocurrió cuando María, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sostuvo la mano del hombre moribundo. Los monitores, que momentos antes habían caído en un inquietante silencio, comenzaron a emitir pitidos regulares, como si un milagro silencioso hubiera despertado a la maquinaria dormida. El personal médico se detuvo en seco, sus miradas incrédulas fijas en las pantallas que ahora mostraban signos vitales estables. El asombro se pintó en sus rostros, una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró una enfermera cercana, ajustando sus gafas como si eso le ayudara a ver mejor la situación imposible que se desarrollaba ante ellos. Un médico, conocido por su enfoque escéptico y su tendencia a buscar explicaciones lógicas, se acercó para revisar los monitores. «Debe de ser un error técnico», dijo, aunque su voz carecía de la firme convicción habitual, como si en el fondo de su ser también estuviera buscando una explicación menos convencional. María, todavía sosteniendo la mano del hombre, sentía una extraña calma. Había algo en ese contacto, algo que resonaba profundamente en su interior. ¿Era posible que hubiera una conexión inexplicable entre ella y el paciente? Su mente se llenó de preguntas, pero ninguna respuesta parecía suficiente para explicar el fenómeno que acababan de presenciar. «María, ¿qué hiciste?», preguntó Pedro, que había llegado al área tras escuchar el revuelo. Su tono era una mezcla de admiración y curiosidad, como si estuviera frente a un misterio que no podía esperar a desentrañar. «No lo sé, Pedro», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Solo lo sentí. Sentí que debía estar aquí, con él». Pedro la miró con una mezcla de respeto y algo más profundo, un reconocimiento de que, tal vez,
Había fuerzas en juego que trascendían la lógica médica. Su mano sobre el hombro de María ofrecía apoyo silencioso, un recordatorio de que no estaba sola en esta experiencia desconcertante. Mientras tanto, en el interior de su mente, María no podía dejar de preguntarse sobre la naturaleza de su conexión con el hombre. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero más allá de la confusión, había una certeza inquebrantable. Había una razón para todo esto, aunque todavía no pudiera comprenderla. El personal médico, aún aturdido, comenzó a retomar sus tareas, algunos lanzando miradas furtivas hacia los monitores, como si esperaran que en cualquier momento regresaran a su estado anterior. Pero los pitidos rítmicos continuaban, un testimonio silencioso de la inexplicable estabilización del paciente. María, al soltar finalmente la mano del hombre, sintió una oleada de emociones. Había algo profundamente personal en todo ello, algo que no podía ignorar. Miró a su alrededor, consciente de que este momento, aunque inexplicable, había creado un lazo invisible entre ella y el paciente, uno que no se rompería fácilmente. A veces, las cosas más inesperadas pueden tener el mayor impacto, comentó Pedro mientras caminaban juntos por el pasillo, dejando atrás la habitación. Quizás haya algo más allá de lo que podemos ver. María asintió, sus pensamientos aún revoloteando como hojas en un viento suave. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande, un misterio que requeriría tanto del corazón como de la mente para resolver. Mientras se alejaban, el eco de los monitores seguía resonando a sus espaldas, un recordatorio constante de que, en un mundo lleno de certezas médicas, todavía había espacio para lo inexplicable. María y Pedro, decididos a desentrañar la identidad del hombre misterioso, se adentran en una investigación que los lleva por los pasillos del hospital, sintiendo un impulso inexplicable de llegar al fondo del asunto. Comienzan por revisar la escasa documentación que acompaña al paciente. En la carpeta, apenas hay datos. Fue encontrado en un parque cercano sin identificación, sin ningún objeto personal que pudiera proporcionar pistas sobre quién podría ser. La única excepción es una fotografía desgastada, hallada en su bolsillo, que muestra a un hombre joven de pie junto a un árbol, sonriendo de manera enigmática. Pedro, con su usual entusiasmo, sugiere: «Tal vez podríamos identificar el lugar de la foto. Quizás alguien lo reconozca». María asiente, apreciando la energía optimista de su colega. Juntos se dirigen a la sala de descanso del personal, donde algunos compañeros están tomando un respiro. Les muestran la imagen esperando que alguno pueda reconocer el lugar o incluso al hombre. Sin embargo, los rostros que observan la fotografía muestran solo curiosidad y desconcierto. Mientras tanto, María no puede dejar de pensar en la conexión que sintió al sostener la mano del paciente. Es como si hubiera algo más, algo que no logramos ver, le confiesa a Pedro mientras regresan a la habitación del hombre. Pedro, siempre racional, intenta calmar sus pensamientos. Quizás simplemente estamos cansados, llevamos días sin dormir bien. Pero en el fondo incluso él sabe que hay algo inusual en esta situación. Deciden llevar la fotografía al laboratorio del hospital, donde un amigo de Pedro, experto en análisis de imágenes, podría ayudar a mejorar la calidad de la foto y quizás revelar detalles ocultos. El laboratorio, con sus luces blancas y el zumbido constante de las máquinas, ofrece un aura de ciencia y precisión, un contraste con el misterio que intentan resolver. Mientras esperan, María observa por la ventana, mirando el vibrante mundo exterior. La ciudad sigue su ritmo frenético, ajena al pequeño drama que se desarrolla dentro de esos muros. Finalmente, su amigo les entrega una copia mejorada de la fotografía. Ahora los detalles son más nítidos. El árbol detrás del hombre parece ser un tipo específico de roble, y en el fondo, un número parcialmente visible en un edificio podría ser una pista vital. Podríamos intentar buscar este lugar, sugiere Pedro, sintiendo que están un paso más cerca de resolver el enigma. A medida que el día avanza, María siente una mezcla de esperanza y ansiedad.
Cada avance trae consigo nuevas preguntas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué parece tener una conexión tan inexplicable con ella? Pedro, percibiendo su inquietud, intenta ofrecerle consuelo. Lo resolveremos, María. Sé que lo haremos. El camino hacia la verdad es incierto, lleno de callejones sin salida y preguntas sin respuesta. Sin embargo, María siente una determinación renovada. La fotografía en sus manos es más que una simple imagen. Es un vínculo tangible con el pasado del hombre, y quizás con su futuro. Mientras se preparan para salir del hospital en busca del lugar de la foto, un sentimiento de anticipación crece en el aire. Algo les dice que están cerca de descubrir algo importante, algo que podría cambiarlo todo. La tarde se convierte en noche, pero María y Pedro no se detienen. La Ciudad de México, con su caótico y a la vez fascinante estilo de vida, ofrece 1.000.000 de lugares donde buscar, y ellos están decididos a explorar cada rincón si es necesario. La misión no es solo profesional, es personal. En algún lugar de esta vasta metrópoli esperan encontrar las respuestas que han estado buscando, y con ellas, quizás, la salvación no solo para el hombre, sino también para ellos mismos. La búsqueda de la verdad ha comenzado y no se detendrán hasta encontrarla. El ambiente en el hospital se torna más tenso con cada minuto que pasa. El hombre sin identificar, que había mostrado signos de recuperación inesperada, ahora se enfrenta a una nueva recaída. María, ansiosa y preocupada, siente un nudo en el estómago mientras observa cómo los monitores comienzan a emitir alarmas intermitentes. La situación parece empeorar y el personal médico se moviliza rápidamente para intentar estabilizar al paciente. María, aunque no puede intervenir directamente en los procedimientos médicos, se mantiene cerca, observando con atención y buscando maneras de ayudar. La presión administrativa sobre ella se intensifica. Algunos compañeros empiezan a cuestionar su enfoque poco convencional, sugiriendo que su conexión emocional con el paciente podría estar nublando su juicio profesional. Sin embargo, María está convencida de que seguir su intuición es lo correcto, aunque eso signifique desafiar la normativa tradicional del hospital. María, debes tener cuidado, le advierte Ana, una colega con más experiencia. No todos aquí entienden lo que intentas hacer. Algunos creen que te estás involucrando demasiado. Lo sé, Ana, responde María, con una mezcla de frustración y determinación en la voz. Pero siento que hay algo más en todo esto. No puedo simplemente dar la espalda. Mientras tanto, Pedro, el médico amigo de María, se esfuerza por encontrar una solución médica para el hombre. Ha revisado los expedientes y consultado con especialistas, pero el misterio persiste. Nunca había visto un caso así, comenta Pedro a María en un momento tranquilo. Es como si su cuerpo estuviera luchando por sobrevivir, pero hay algo más allá de lo físico que no podemos ver. La conversación se interrumpe cuando la jefa de enfermeras, Clara, les llama a ambos a su oficina. Clara, una mujer de carácter fuerte y pragmático, no oculta su preocupación. María, Pedro, entiendo que este caso es especial, pero necesitamos resultados. Los recursos del hospital son limitados y hay otros pacientes que también necesitan atención. Estamos haciendo todo lo posible, Clara, responde Pedro. Pero este caso es diferente. Hay factores que aún no comprendemos. Clara asiente, pero su expresión sigue siendo de preocupación. Confío en ustedes, pero recuerden que debemos seguir el protocolo. No podemos permitirnos errores. De regreso en la sala del paciente, María se sienta junto a él, sintiendo una mezcla de impotencia y esperanza. La fotografía desgastada que encontraron sigue siendo su única pista tangible. La imagen de un joven sonriente, quizás el hombre en sus mejores años, la hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el paso del tiempo. María cierra los ojos por un momento, tratando de canalizar la fuerza que siente cuando está cerca del paciente. No sabe cómo explicarlo, pero hay una energía que parece fluir entre ellos, una conexión inexplicable
que le da fuerzas para seguir adelante. El ambiente en el hospital es una mezcla de actividad frenética y silenciosa espera. Afuera, la noche cae sobre la Ciudad de México y las luces de la calle comienzan a parpadear a través de las ventanas del hospital. Los sonidos de la ciudad se filtran suavemente, creando una melodía distante que contrasta con la tensión del interior. María, en un intento por despejar su mente, sale al pasillo y respira profundamente. Los pasillos están más silenciosos a estas horas, con solo el eco de pasos y murmullos ocasionales. Se detiene frente a una ventana y observa las luces de la ciudad, recordando por qué eligió esta profesión. Ser enfermera no es solo un trabajo, es una vocación. Y aunque las circunstancias sean difíciles, sabe que está exactamente donde debe estar. De regreso a la sala del paciente, María se encuentra con la mirada de Pedro, quien le ofrece una sonrisa de apoyo. «No estás sola en esto», le dice. «Juntos encontraremos una solución». María asiente sintiendo un renovado sentido de propósito. El camino puede ser incierto, pero la determinación de ambos promete llevarlos a descubrir la verdad detrás del misterio que envuelve al hombre moribundo. El ambiente del hospital, cargado de incertidumbre y esperanza, resonaba con el eco de pasos apresurados y susurros preocupados. María, con la determinación que le caracterizaba, había decidido que no permitiría que las complicaciones actuales la detuvieran. Junto a Pedro, su confidente y aliado, se embarcaron en una búsqueda que involucraría a diferentes departamentos del hospital. Era crucial descifrar la identidad del hombre y entender la naturaleza del extraño fenómeno que había ocurrido. En la luminosa oficina de registros, María y Pedro discutieron con Clara, encargada de los archivos, quien les ofreció su ayuda para buscar cualquier pista sobre el hombre. Clara, una mujer de mediana edad con una mirada aguda y una sonrisa cálida, se unió a su causa con interés genuino. Mientras revisaban viejos documentos y fotografías, Clara comentó: «A veces estas historias tienen una forma de conectarnos de maneras que no podemos prever». El tiempo era escaso y cada minuto contaba. Pedro, con su habitual pragmatismo, sugirió: «Deberíamos considerar la posibilidad de que haya alguien en la ciudad que reconozca su rostro. Podríamos poner carteles o incluso hacer un llamado en redes sociales». María asintió, sintiendo que cada pequeño esfuerzo contribuía al gran rompecabezas que intentaban resolver. Mientras tanto, en el departamento de neurología, el doctor Ramírez, un experto en casos complejos, revisaba los últimos resultados del paciente. «Esto es inusual», murmuró para sí mismo antes de compartir sus observaciones con María y Pedro. El cerebro del paciente muestra actividad que no corresponde a su estado clínico. Es como si hubiera una conexión externa, algo que lo estuviera sosteniendo. La declaración del doctor Ramírez dejó a María pensativa. Recordó el momento en que tomó la mano del paciente, un acto simple que había desatado una cadena de eventos inexplicables. «Tal vez hay más en esto de lo que podemos ver», reflexionó en voz alta. Pedro, siempre escéptico pero dispuesto a explorar todas las opciones, respondió: «Quizás deberíamos considerar que hay fuerzas en juego que no entendemos del todo». Mientras las horas transcurrían, una llamada telefónica trajo una nueva esperanza. Clara, emocionada, les informó que un hombre había reconocido al paciente por una fotografía que circulaba en las redes. Se trataba de un pariente lejano, un primo que vivía en un pequeño pueblo fuera de la ciudad. Sin perder tiempo, María coordinó un encuentro. El primo, un hombre de mirada serena y voz pausada, llegó al hospital con una mezcla de ansiedad y alivio. «Hace años que no sabía de él», confesó. «La vida nos llevó por caminos diferentes, pero nunca olvidé a mi primo Jorge». Al escuchar el nombre del paciente, María sintió una chispa de reconocimiento. Había algo familiar en todo esto, algo que aún no podía descifrar. El encuentro con el pariente no solo trajo respuestas, sino también nuevas preguntas. Jorge, el hombre sin nombre hasta entonces, había tenido una vida llena de aventuras y desafíos.
Historias de viajes lejanos y encuentros inesperados pintaban un cuadro de una vida rica y compleja. Sin embargo, la pregunta de por qué había acabado solo en un hospital de la ciudad seguía sin respuesta. María, impulsada por una mezcla de curiosidad y deber, se comprometió a descubrir más. «No podemos dejar esto aquí», le dijo a Pedro mientras caminaban por los pasillos del hospital. «Tengo la sensación de que hay una historia importante detrás de todo esto, una que merece ser contada». Con el apoyo de sus colegas y la recién descubierta conexión familiar, el camino hacia la resolución parecía más claro. Pero María sabía que cada respuesta traería consigo nuevas preguntas y estaba preparada para enfrentarlas. La historia de Jorge, su vida y su redescubrimiento apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos, y María estaba decidida a seguir cada pista hasta el final. María estaba sentada en una pequeña sala de descanso del hospital, con la cabeza apoyada en sus manos, intentando procesar la avalancha de emociones que la inundaban. La luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas, creando sombras suaves que danzaban en las paredes. Pedro, con su característica calma, entró silenciosamente, llevando 2 tazas de café caliente. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo mientras le ofrecía una taza. María levantó la mirada, agradecida, y aceptó el café. «Gracias, Pedro», murmuró mientras daba un sorbo. «No puedo dejar de pensar en él, en lo que significa todo esto». Pedro se sentó a su lado. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta de pensamientos que la asaltaban. «¿Has descubierto algo más sobre él?», preguntó con interés, buscando entender lo que perturbaba tanto a su amiga. María respiró profundamente antes de responder. «He estado revisando la fotografía que encontramos. Hay algo familiar en ella. No sé cómo explicarlo, pero siento que hay más que una simple coincidencia aquí». Pedro, siempre el racional, intentó ofrecer una perspectiva lógica. «Quizás es solo el estrés del trabajo, o tal vez te recuerda a alguien de tu pasado», sugirió, aunque sabía que María tenía un sexto sentido para estas cosas. Sin embargo, María negó con la cabeza. Su intuición le decía que había algo más profundo. «Hoy, mientras sostenía su mano, tuve una sensación extraña, como si hubiera una conexión que nunca había percibido antes», confesó, su voz cargada de incertidumbre y una pizca de esperanza. Pedro escuchó atentamente, comprendiendo que algunas cosas iban más allá de las explicaciones científicas. «María, cualquiera que sea esta conexión, es evidente que él te necesita», afirmó Pedro, reafirmando su apoyo incondicional. María asintió, sintiendo una mezcla de responsabilidad y un lazo emocional que no podía ignorar. La conversación se interrumpió brevemente por el sonido distante de un monitor del hospital, un recordatorio constante del estado crítico del paciente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Pedro, consciente de las decisiones difíciles que su amiga debía enfrentar. María permaneció en silencio por un momento, contemplando el camino que se abría ante ella. «Tengo que seguir adelante, descubrir quién es realmente y por qué siento esta conexión», respondió finalmente con determinación en su voz. Pedro asintió, admirando la valentía de María. «Sabes que estaré aquí para ayudarte en lo que necesites», prometió, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. María le sonrió agradecida, sabiendo que no estaba sola en este camino incierto. A medida que el día se desvanecía y la noche envolvía al hospital en su manto oscuro, María se preparó para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Tenía claro que su vida, tanto personal como profesional, podría cambiar drásticamente dependiendo de lo que descubriera sobre el hombre moribundo. Sin embargo, sentía que este era su destino, una oportunidad para hacer una diferencia real. Mientras se dirigía de nuevo a la habitación del paciente, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero también de una renovada determinación. Al entrar vio al hombre acostado, su respiración ahora más estable, pero aún frágil. Se acercó y, como tantas veces antes, tomó su mano, sintiendo una oleada de calidez y esperanza. En ese momento, María comprendió que, a pesar de las incertidumbres,
estaba donde debía estar. La conexión con el hombre no solo era un misterio por resolver, sino también un catalizador para el cambio personal. Sabía que los días siguientes serían cruciales y estaba lista para enfrentar lo que viniera, guiada por su intuición y el deseo de hacer lo correcto. Con el corazón lleno de determinación, María prometió no descansar hasta que el misterio se resolviera, hasta que la historia del hombre fuera contada y hasta que encontrara el significado de su inesperada conexión. El sonido constante de los monitores en la sala del hospital era un recordatorio incesante de la fragilidad de la vida. María, quien había pasado incontables horas al lado del hombre desconocido, observaba con esperanza cómo las líneas en la pantalla comenzaban a mostrar signos de estabilidad. La mejoría del paciente, aunque sutil, era un milagro en sí mismo. Cada latido regular que aparecía en el monitor era un respiro que se compartía entre el equipo médico. La historia del hombre, aún envuelta en misterio, empezaba a tomar forma. La fotografía desgastada que María había encontrado se había convertido en una pieza del rompecabezas que lentamente comenzaba a ensamblarse. Gracias a la colaboración de Pedro y otros colegas, habían descubierto que el hombre, conocido por algunos como Don Ignacio, había sido un profesor de literatura jubilado. La imagen en la fotografía, que mostraba a un joven con una sonrisa amplia, era de un estudiante al que Don Ignacio había influenciado profundamente. María, al enterarse de estos detalles, sintió una conexión aún más fuerte con el paciente. La historia de Don Ignacio despertaba en ella recuerdos de su propio abuelo, quien también había sido un educador apasionado. La dedicación de Don Ignacio a sus alumnos resonaba con la propia pasión de María por cuidar a sus pacientes. Esta revelación personal la hizo reflexionar sobre su trayectoria y el impacto que cada vida tocada dejaba detrás. En el transcurso de los días, el estado de Don Ignacio continuó mejorando. Las enfermeras y médicos del hospital, quienes al principio habían sido escépticos sobre el fenómeno ocurrido, ahora se acercaban con una mezcla de respeto y asombro. María, a menudo sin palabras para describir el vínculo que sentía, encontró consuelo en la compañía de Pedro. Ambos compartieron largas conversaciones sobre el significado de la vida y la muerte, y cómo las conexiones humanas podían trascender más allá de lo visible. Mientras Don Ignacio recuperaba la conciencia, sus palabras eran un susurro apenas audible, pero cada sílaba era una victoria. María, conmovida, se sentó junto a él, sosteniendo su mano con la misma empatía y dedicación que había mostrado desde el principio. Aunque las palabras eran escasas, el agradecimiento en los ojos de Don Ignacio era inconfundible. María comprendió entonces que su experiencia con él había sido más que una simple coincidencia, era un testimonio del poder del cuidado humano. La relación entre María y Don Ignacio, construida en un espacio de incertidumbre y esperanza, había dejado una marca indeleble en la vida de ambos. María, fortalecida por la experiencia, decidió que su enfoque en la medicina sería guiado por el mismo principio que Don Ignacio había aplicado en su enseñanza. Cada vida tiene un valor incalculable y merece ser tratada con el máximo respeto y compasión. A medida que Don Ignacio continuaba recuperándose, su historia comenzó a aclararse. Familiares distantes, contactados gracias a los esfuerzos de María y Pedro, comenzaron a llegar al hospital. La presencia de esos seres queridos, junto con las memorias revividas de sus años como educador, llenaron la habitación de una calidez que antes se había sentido ausente. María, observando desde un rincón, sintió una profunda satisfacción al ver que su esfuerzo había ayudado a reunir a una familia y restaurar la esperanza en un hombre que antes había estado solo. La experiencia cambió a María de una manera fundamental, reafirmando su creencia en la importancia de la empatía en el cuidado médico. A través de este viaje, había descubierto no solo la historia de un hombre, sino también una parte de sí misma que deseaba seguir explorando. Con renovada determinación,
María se preparó para continuar su labor, inspirada por el legado de conexión humana que don Ignacio había dejado en su vida. Después de todo lo vivido, María se encontraba en una esquina tranquila del hospital, un lugar que había llegado a considerar como su segundo hogar. La brisa suave que se colaba por la ventana abierta traía consigo el aroma del jazmín de un jardín cercano, un raro y bienvenido respiro del olor constante a antiséptico y medicamentos. Mientras miraba por la ventana, su mente regresaba a esos momentos críticos con el hombre desconocido que había cambiado su vida para siempre. Recordaba con claridad el instante en que sus dedos tocaron por primera vez la mano del hombre. Había sido un simple gesto de compasión, un acto reflejo de su deseo de ofrecer consuelo. Sin embargo, el resultado había sido más que sorprendente. Los monitores que antes parpadeaban erráticamente, de repente se estabilizaron. Al principio había sentido incredulidad, un escepticismo que compartía con sus colegas. Pero a medida que las horas pasaban y el hombre seguía mejorando, una serie de preguntas comenzaron a brotar en su mente. ¿Había algo más en ese contacto? ¿Era posible que hubiera un vínculo inexplicable entre ellos? María había pasado noches en vela, reflexionando sobre los eventos. Se preguntaba si el destino la había colocado en el lugar correcto, en el momento preciso. Durante sus conversaciones con Pedro, su amigo y colega, habían explorado juntos esas preguntas, buscando respuestas en la ciencia y el corazón. A pesar de las dificultades, Pedro había sido un pilar de apoyo, siempre dispuesto a escuchar y compartir sus propias teorías y dudas. Ese día, mientras se tomaba un momento para sí misma, María comprendió que el evento había sido una especie de revelación personal. Le hizo reconsiderar su enfoque hacia la medicina, donde a menudo la ciencia y los datos fríos parecían dominar sobre la empatía y el cuidado humanizado. Se dio cuenta de que, aunque el conocimiento técnico era esencial, la verdadera esencia de su vocación radicaba en la conexión humana, en la capacidad de ver a cada paciente como un individuo único con una historia y un futuro. El impacto del hombre moribundo en su vida había sido profundo. María ahora entendía que cada interacción, cada momento de compasión, tenía el poder de transformar vidas, incluida la suya. El hombre, aún sin nombre en los registros del hospital, se había convertido en un símbolo de sus propias convicciones y pasiones. Era un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos y las frustraciones del sistema, siempre había espacio para la esperanza y el cambio. María sintió una oleada de gratitud por el camino que había elegido. Su experiencia no solo había reafirmado su dedicación a la medicina, sino que también había fortalecido su compromiso de abogar por un enfoque más empático en el cuidado de la salud. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a hacer la diferencia, a ser una voz para aquellos que no podían hablar por sí mismos. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, teñiendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, María se levantó de su asiento. Con cada paso que daba por los pasillos del hospital, sentía que llevaba consigo las lecciones aprendidas, el espíritu del hombre que había tocado su vida de una manera tan inesperada. María estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre habría espacio para la humanidad en su práctica. Había encontrado un nuevo propósito, uno que resonaba profundamente en su corazón. Sabía que el viaje apenas comenzaba y estaba preparada para abrazar cada desafío y cada oportunidad con un espíritu renovado. En ese momento, comprendió que su conexión con el hombre había dejado una huella indeleble, no solo en su carrera, sino en su ser más profundo. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas del hospital, llenando la habitación con una calidez que contrastaba con el frío brillo de los monitores y equipos médicos. El hombre, que había pasado tanto tiempo en un silencio envuelto de misterio, abrió lentamente los ojos. Sus pupilas se encontraron con las de María, la joven enfermera que había estado a su lado durante todo este tiempo. Los días y noches de incertidumbre,
parecían difuminarse, mientras él la miraba con una mezcla de desconcierto y gratitud. María, al ver el despertar del hombre, sintió una oleada de emoción incontrolable. No era solo alivio lo que corría por sus venas, era una profunda conexión, como si cada momento que había pasado a su lado hubiera tejido un lazo invisible entre ellos. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz apenas un susurro, como si no quisiera romper la magia del momento. El hombre, aún débil, sonrió levemente. «Gracias», murmuró con voz rasposa, pero llena de sinceridad. «No sé quién eres, pero siento que no habría logrado esto sin ti». Sus palabras resonaron en la habitación, llenándola de una calidez que no provenía del sol, sino de la humanidad compartida en ese instante. María sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero no la limpió. Cada lágrima era testimonio de la lucha, la esperanza y el milagro que había presenciado. La conexión que había sentido con él desde el principio ahora tenía un sentido más profundo y tangible. «Estás aquí», le respondió con suavidad, «y eso es todo lo que importa». Los días de angustia y espera parecían desvanecerse en el aire mientras el hombre, cuya identidad había sido un enigma, comenzaba a recordar fragmentos de su vida. Poco a poco, las piezas del rompecabezas que había sido su existencia empezaron a encajar, y con cada recuerdo que afloraba, María estaba allí, lista para escuchar y apoyar. El hospital, que tantas veces había sido un lugar de despedidas, se convirtió en un escenario de nuevos comienzos. El personal médico, que había observado el fenómeno de su recuperación con una mezcla de asombro y escepticismo, ahora veía en él un símbolo de esperanza y resistencia. Las conversaciones en los pasillos del hospital no eran solo sobre diagnósticos y tratamientos, sino sobre la inexplicable conexión humana que podía cambiar el curso de una vida. Mientras los días se volvían semanas, el hombre comenzó a integrarse lentamente en la vida del hospital, no como un paciente, sino como un amigo, un testimonio viviente del poder de la empatía y el cuidado. Los médicos, que al principio habían dudado, ahora lo veían como un recordatorio de que en la medicina no todo se puede explicar con ciencia y que a veces el toque humano es el mejor remedio. María, por su parte, encontró en esta experiencia una nueva perspectiva sobre su vocación. La dedicación que siempre había sentido por su trabajo ahora estaba impregnada de una comprensión más profunda del impacto que podía tener en las vidas de aquellos a quienes cuidaba. Aprendió que cada interacción, por pequeña que fuera, tenía el potencial de cambiar una vida. En una tarde tranquila, mientras el hombre se preparaba para dejar el hospital, extendió su mano hacia María, sosteniéndola con una fuerza que desmentía su fragilidad. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí», le dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «Eres la razón por la que estoy vivo». María sonrió, sabiendo que aunque su tiempo juntos en el hospital había llegado a su fin, la conexión entre ellos perduraría más allá de esas paredes. «Cuídate», le dijo, sabiendo que esas simples palabras llevaban consigo un mundo de emociones. Con eso, el ciclo de misterio y conexión se cerró, pero dejó una huella indeleble en ambos, recordándoles la importancia de la humanidad en la medicina y en la vida diaria. En el tranquilo pero bullicioso entorno del Hospital General de Ciudad de México, María, una joven enfermera de gran empatía y dedicación, se encontraba en medio de su rutina diaria. Era un día como cualquier otro, lleno de idas y venidas, de pacientes que llegaban y otros que se iban, de historias que se cruzaban en el pasillo y de vidas que pendían de un hilo. Pero entre el constante sonido de las máquinas y el murmullo del personal, algo diferente estaba a punto de suceder. El hospital era un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban constantemente, y María había aprendido a navegar entre ambos mundos con una serenidad que inspiraba a sus colegas. Sin embargo, en su corazón, la duda y la incertidumbre siempre latían, desafiando su fortaleza. A pesar de todo, cada día se levantaba con la intención de ofrecer lo mejor de sí misma a quienes más lo necesitaban.
Entre los pacientes que ocupaban las camas del hospital, había un hombre mayor, sin identificar, cuya presencia había captado la atención de María. Había sido ingresado en estado crítico, y la soledad que lo rodeaba tocó profundamente a María. Observaba al hombre con un interés creciente, movida por un deseo innato de ayudar a los desamparados, a aquellos que parecían olvidados por el mundo. Aquel día, mientras sostenía la mano del hombre, un extraño fenómeno ocurrió. Los monitores, que hasta entonces habían mostrado una línea plana, comenzaron a parpadear y cobrar vida de nuevo. El sonido de los pitidos que anunciaban la actividad del corazón del paciente resonó por la sala, atrayendo la atención del personal médico. El asombro y el escepticismo se apoderaron de todos, pero para María aquello fue algo más que un simple evento médico. La conexión que había sentido al tocar la mano del hombre parecía resonar más allá de lo físico, sugiriendo la existencia de un lazo más profundo entre ellos. Intrigada y movida por un impulso inexplicable, María comenzó a investigar la identidad del hombre junto a Pedro, un joven médico y amigo cercano. Encontraron una fotografía desgastada entre las pertenencias del paciente, una pista que podría ser crucial para desentrañar el misterio que envolvía al anciano. Sin embargo, el camino no sería fácil. Nuevas complicaciones médicas surgieron, y la presión administrativa del hospital empezó a hacerse sentir sobre María, cuestionando sus métodos poco convencionales, pero llenos de humanidad. A pesar de los obstáculos, la determinación de María no flaqueó. Con el apoyo de Pedro, trabajaron incansablemente, colaborando con otros departamentos en busca de respuestas. Finalmente, localizaron a un pariente lejano del hombre, lo que añadió nuevas piezas al rompecabezas de su identidad. A medida que el misterio comenzaba a aclararse, María descubrió un vínculo personal inesperado con el paciente, una revelación que transformó su perspectiva y su vida. El hombre que poco a poco mostraba signos de mejoría, finalmente recobró la conciencia. Con una voz débil pero agradecida, expresó su gratitud hacia María, cerrando así el ciclo de misterio y conexión que había unido sus destinos. Para María, la experiencia significó mucho más que un caso médico resuelto. Fue una lección sobre la importancia de la humanidad en la medicina y en la vida diaria. Ahora, al concluir esta historia inspiradora, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos como este, llenos de emoción y enseñanzas. Además, te animo a ver otro video sugerido que encontrarás en la pantalla, donde exploramos historias que, al igual que la de María, nos recuerdan el poder de la empatía y la conexión humana. No te lo pierdas.